Hola, ¿cómo va su día? Nos alegra que nos estén acompañando nuevamente en los webinars que organiza la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe a través del Espacio Común de Educación Superior en Línea y la Red Internacional de Investigación sobre Educación en Línea. El día de hoy hablaremos del aprendizaje inmersivo. Seguramente varios de ustedes ya saben que se trata de un enfoque educativo que busca involucrar a los estudiantes en entornos y experiencias de aprendizaje interactivas y realistas. Se comenzó a hablar de aprendizaje inmersivo desde ya hace varios años, entre los 70s y los 80s del siglo pasado, cuando se desarrolló la realidad virtual, la cual ha venido evolucionando desde entonces por tratarse de una oportunidad para interactuar mediante aplicaciones tecnológicas en espacios simulados llamados virtuales, que pueden ser explorados por los usuarios mediante dispositivos tecnológicos. Y a pesar de la variedad de opiniones y posibles dificultades, es innegable que es una opción más viable y el paso lógico de las tendencias educacionales. Se comenzó a utilizar para crear simulaciones en procesos formativos para la aviación, la ingeniería o la medicina. Los ambientes virtuales combinan escenarios de educación donde se simulan aulas de clase reales, permitiendo la interacción de los estudiantes con materiales y herramientas para una experiencia inmersiva. Las posibilidades que estos ambientes virtuales ofrecen están enfocados en las necesidades y el ritmo de aprendizaje del usuario. Se ha demostrado que los espacios inmersivos de la enseñanza técnica y práctica son muy amplios. Los ambientes virtuales están basados en un entorno cliente-servidor, donde el cliente es un usuario que interactúa con los elementos y el servidor es el lugar que hace posible la conexión con el entorno. Con la llegada de la realidad aumentada y la mejora de las capacidades de procesamiento de las computadoras, el aprendizaje inmersivo se hizo más accesible. La idea de la inmersión en entornos de aprendizaje se convirtió en un tema importante de discusión en la educación. Más recientemente, es decir, en la década del 2020, con el avance de la tecnología, la adopción de la realidad virtual, la realidad aumentada y las simulaciones interactivas en entornos educativos, el concepto de aprendizaje inmersivo ha cobrado más relevancia y se ha convertido en una parte importante de la conversación sobre la educación del siglo XXI. Es un entorno virtual que pretende expandir el alcance de la realidad tangible, hablar de transhumanismo, metaverso, Internet de las cosas y muchas más implicaciones que son inherentes a la creación de estos espacios de aprendizaje inmersivos, que muchas veces son espacios 3D de fácil interacción que estimulan los sentidos de los usuarios y producen sensaciones de estar en un ambiente o lugar. No quiero dejar de señalar que en el aprendizaje inmersivo la interacción puede variar según la tecnología y el contexto particular de las experiencias de aprendizaje. La interacción en el aprendizaje inmersivo se refiere cómo los estudiantes participan activamente en el entorno visual o simulado, cómo manipulan elementos, toman decisiones y se involucran con la información y los personajes. Esta interacción es fundamental para el éxito del aprendizaje inmersivo, ya que permite que los estudiantes se involucren de manera más profunda y significativa en el proceso de aprendizaje. Para hablar de estos temas y muchas otras posibles e interesantes aplicaciones, hemos invitado al maestro Valentín Valle Hernández, quien es un profesional especializado en distintas áreas relacionadas con las necesidades del usuario, tales como tecnología y consultoría de administración o gestión basada en la relación de los clientes o CMR, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada y gaming. Fundador de Kovacs, empresa dedicada al desarrollo de experiencias virtuales y aumentadas del consumidor, la cual busca la resolución de problemas a través de tecnologías interactivas y gaming para ayudar a las empresas y marcas a mejorar sus interacciones con consumidores, clientes y colaboradores. También es socio de Solvis Consulting, empresa especializada en implementar ecosistemas de Customer Engagement y Martech. Cuenta con más de 25 años de experiencia en tecnología y consultoría, apoyando a operadores de telecomunicaciones, bancos, compañías de seguros, universidades, hotelería, minoristas y bienes de consumo empaquetados en Latinoamérica, conocidos como CPG.
o CPG. Valentín Valle ayuda a los centros educativos a resolver desafíos de compromiso con la transformación digital, enfocándonos en el uso de herramientas tecnológicas para la captación de alumnos. Gracias por aceptar la invitación de la Dual para hablarnos de tu experiencia profesional, que vemos que es muy amplia, con el uso de tecnologías en entornos virtuales para crear experiencias educativas que permitan a los usuarios interactuar directamente con el contenido y experiencias, escenarios y experimentar, quise decir, escenarios para desarrollar su aprendizaje a través de contenidos multimedia y la interacción. Nuevamente, gracias y tienes la palabra, Valentín. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo quisiera nada más hacer una introducción. ¿Cómo me metí en esto? Porque una vez estaba presentando unas experiencias en realidad virtual a la CEO de una multinacional y me decía, oye, como que no estás grande para estar hablando de estas cosas. Y le dije, bueno, es que me rodeo de juventud. Y como entré a esto es que mis hijos estudiaron una carrera relacionada con tecnologías interactivas, con animación digital, realidad virtual, gaming. Y cuando yo veía cómo hacían sus proyectos, yo me empecé a imaginar, mucho relacionado con lo que yo hacía en otras tecnologías, que estos se iban a volver nuevos canales de interacción entre las personas. Así como las redes sociales se volvió un canal de interacción, así como los teléfonos celulares, WhatsApp se volvió un canal de interacción, yo veía que estos elementos virtuales, estas realidades extendidas, las mecánicas de juego, se iban a convertir en un medio de interacción y junto con mis hijos decidí fundar este estudio de Kovacs. Después me abandonaron, se fueron por otros rumbos, más en su vocación, pero me quedé con varios de sus compañeros de la universidad y por eso comento que, bueno, me rejuvenece el estar trabajando con jóvenes y, bueno, aprendo mucho de ellos y comparto también mi experiencia también, ¿no? Y, bueno, para hablar sobre esto, les tengo una noticia. No necesariamente voy a hablar de tecnología, voy a hablar de personas. Voy a hablar del efecto de diferentes disciplinas que participan en el aprendizaje inmersivo, algunas habilitadas por tecnología, pero otras habilitadas por algunas metodologías o dinámicas que hay. Entonces, quiero que piensen en eso, no quiero decepcionarlos si pensaban que era pura tecnología, pero creo que en estos temas la tecnología es lo más importante de lo menos importante. Lo más importante son las personas, que esté dirigida a proporcionarles, a aumentar sus capacidades y a proporcionarles bienestar y, ¿por qué no, felicidad? Y voy a asistirme de una presentación, la cual ya debe de estar viendo. Sí. Ajá. Que se llama Aprendizaje Inmersivo, resolviendo retos del aprendizaje. Y lo primero que quiero hacer es compartirles un video que hicimos por allá de julio del 2020, en donde estamos viviendo una situación que impactó al mundo, ¿no? Las cifras que van a ver era lo que está pasando en julio de 2020. Y como dice el 3 de julio, eso que veíamos tan lejano, porque ya habíamos vivido escenarios de virus, ébola, las vacas locas y cosas de ese tipo, ese 3 de julio llegó a mi casa, ¿no? Y entonces nos llevó a reflexionar todo lo que vivimos después de la pandemia, después de que llegó a la casa, a que estamos viviendo diferentes fenómenos, diferentes cosas, diferentes amenazas que nos llevan a pensar que debemos estarnos preparando para escenarios inimaginables. Era inimaginable que hubiera un virus de alto contagio, que tuviera un alcance global, que no tuviera un tratamiento determinado y que tuviera una letalidad tan alta. Era impensable que nos tuviéramos que encerrar por semanas, que tuviéramos que perder el contacto social, que se cerraran actividades no esenciales
y bueno, lamentablemente muchos perdieron personas cercanas. Y en el sector educativo también caímos en cosas inimaginables, suspender clases indefinidamente, retrasos en los ciclos escolares, algunos formales, algunos no necesariamente formales, pero que sí implicaron en un retraso. Entrar a un esquema de clases remotas para las cuales no estábamos preparados e incluso cierres de escuelas que no pudieron soportar el impacto de estos cambios que hubo. Y nos llevó también a otro escenario impensable, que los efectos en nuestra estabilidad emocional, en nuestra salud mental, iban a ser impactados masivamente. Empezamos a sufrir estrés, ansiedad, depresión y hasta desesperanza. ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Qué va a ser de mí? Y bueno, también les tengo otra noticia. No es la única amenaza que tuvimos y no va a ser la única amenaza en el futuro. El Foro Económico Mundial nos dice que debemos estar preparados para amenazas futuras y cada año cambia, estas son las últimas. Cambio climático que puede tener un montón de consecuencias. A lo mejor decimos, bueno, hace mucho calor, pero puede causar migraciones masivas, puede causar que se acaben zonas agrícolas, el deshielo, o sea, enfermedades infecciosas. El COVID no va a ser la última a la que nos vamos a enfrentar. La que ha venido desde hace décadas, armas de destrucción masiva. Hay una fatiga social en los jóvenes que también puede tener un impacto en el futuro. Tienen desesperanza sobre el futuro, el mundo que les estamos dejando, oportunidades de empleo cada vez más complicadas y menos remuneradas. Ataques cibernéticos, y no me refiero a que me hackeen mi computadora, mi cuenta de Facebook, sino que ya se han vivido ataques cibernéticos a grandes infraestructuras que proveen servicios. Imagínense un ataque cibernético a una torre de control de un aeropuerto, o imagínense un ataque cibernético a una planta de abastecimiento de agua, porque ya todo está controlado por computadoras o de electricidad. La inequidad digital también, hablamos de muchos avances digitales, pero hay cierta inequidad para tener acceso a ello. Y el deterioro de la salud mental. Un poco por el ritmo de vida que tenemos y otro poco porque la pirámide de edades, por llamarlo de alguna manera, está cambiando. Cada vez vamos a ver personas de mayor edad que por naturaleza nuestro cerebro se va a ir deteriorando y va a haber menos jóvenes que van a tener que tomar cierta responsabilidad sobre tener ese grupo de gente que su salud o sus capacidades cognitivas se van afectando. Entonces, eso nos lleva a que tenemos que prepararnos, como dice ahí, no solo para resolver los problemas actuales, las situaciones que vemos en nuestro futuro inmediato, sino para resolver los problemas que aún no existen, pero que son amenazas, en un mundo que va a ser muy diferente al que existe. Y entonces tenemos que cambiar muchas cosas. Y el aprendizaje inmersivo no solamente por la forma en que nos enseña, sino también por la forma en que nos ayuda a simular escenarios, puede ser una herramienta muy útil para que nosotros nos estemos preparando, simulando estos escenarios y enfrentarlos como personas más empoderadas para poder hacer esto. Y bueno, mucho empieza desde la educación. Y yo en una conferencia con un neurocientífico que se llama Stanislaw Bacharak, que además es muy ameno hablando, es biólogo y neurocientífico. Él planteaba esta pregunta: ¿en qué se parecen las botellas de vino y las aulas? Y la respuesta, pues fue así sorpresiva. Dice, son las dos cosas que menos han cambiado en los últimos 2000 años de la humanidad. El paradigma casi es el mismo, y yo busqué algunas litografías y encontré esta del siglo XVI, y realmente se parece mucho a una aula moderna. Digo, los muebles son más refinados, las sillas son más ergonómicas, pero realmente son filas de pupitres con el instructor adelante o tal vez caminando por un lado. Y las botellas de vino pues también se parecen mucho. Tal vez las botellas de vino no sea un problema tan relevante, yo creo que puedo vivir con eso, pero podemos hacer más por las aulas de clase, porque no es nada más que no hayan cambiado, sino el efecto que tienen en la forma en la que aprendemos. Los retos del aprendizaje tradicional, en esa misma conferencia lo planteaban,
mostraba que el aprendizaje tradicional está centrado en el instructor y además hay como una barrera, que algunos instructores con su habilidad la cambian, pero el modelo es el instructor está enfrente, incluso a veces en una tarima o algo que lo eleva, y todo mundo está enfrente de él y aprende mirando, y su actitud es pasiva, no tanto porque todos quieran ser pasivos, sino porque cada quien tiene diferentes personalidades y además un instructor con 15, 20, 30 alumnos no puede interactuar con todos. Yo lo he visto en algunos ejemplos en algunos análisis que hicimos para capacitación, en donde estaba el instructor mirando y las 20 personas, pues algunos sí estaban muy atentos, algunos divagaban y la mayor parte estaban distraídos. Y eso nos lleva a un esquema de poca retención, sobre todo por el aprender mirando. Y no es culpa tampoco de nadie ni del instructor. Hay instructores que hacen buen trabajo en interactuar. Es cómo funciona nuestro cerebro, cómo se adquiere el conocimiento. Esto también digo, acá en COVAX nos hemos formado y tenemos un especialista en neurociencia que nos ayuda a sacar estos temas. Y nos dice que se retiene el 10% de lo que se lee, el 20% de lo que se escucha, pero el 90% de lo que se experimenta o simula. Y por eso, y a propósito puse esa figura de un niño armando cubos e interactuando con cosas, porque en la etapa en que más conocimiento adquirimos es en la etapa de la infancia y es en la etapa en donde más aprendemos a través de juegos, a través de dinámicas, gran trabajo que hacen las educadoras en esa parte. Pero a lo largo del tiempo eso se va diluyendo y nos vamos más hacia el lado derecho de la lámina, que es aprender leyendo y aprender escuchando, que tiene por naturaleza, por cómo funciona nuestro cerebro, menos retención. Y entonces nosotros construimos un modelo de aprendizaje inmersivo que no nada más es crear las simulaciones, sino es considerar diferentes elementos de los cuales vamos a ir desglosando cada uno de ellos, que nos ayudan a construir una experiencia que de verdad pueda lograr que se adopte mejor el conocimiento, que sea más memorable y que podamos aprovechar las bondades que nos ofrece la tecnología para lograrlo. Los pilares que tenemos aquí son la neurociencia, las experiencias de realidades extendidas, el gaming como una herramienta, y ese es interesante, vamos a hablar, el storytelling, la habilidad de contar historias, el arte como un apoyo también para desarrollar habilidades, y la inteligencia artificial también, de lo que se ha hablado mucho en los últimos año y medio, y sobre todo el sentido de comunidad que pueden crear estas experiencias inmersivas, porque no necesariamente deben ser aisladas, sino podemos construir comunidades. Al final, una experiencia inmersiva, como bien lo platicaba Patty, nos da la habilidad de poder aprender interactuando, de poder manipular cosas, de poder visualizarlas, de poder tener avisos de si lo estamos haciendo estamos bien o mal en el momento, de poder simular situaciones que sería muy difícil replicar en un aula o en un laboratorio. Esa es una experiencia, un armado de motores, por ejemplo, que hicimos. Y que el cerebro lo retiene mejor porque lo está viviendo, porque lo está experimentando. Y no siempre hay que manipular, podemos simplemente conocer cómo es el ambiente y podemos estar obteniendo información más detallada, pero de una manera interactiva. Y esos movimientos que ven en la persona van generando conexiones neuronales y las van reforzando para que el conocimiento se vaya quedando a través de la repetición. Yo pongo el ejemplo de cuando, bueno, ya a lo mejor los jóvenes nunca manejaron un carro estándar, pero el hecho de estar repitiendo siempre la sacada de clutch y el movimiento de la palanca, al principio lo teníamos que pensar, pero después las conexiones neuronales se reforzaron y lo hacíamos automático y sin pensar. Es lo mismo, es uno de los beneficios de esta manipulación y por eso se retiene más el conocimiento cuando lo hacemos a través de interacciones y de experiencias que podemos percibir como reales, que es donde nos ayuda la tecnología. Porque este neurocientífico que tiene un libro muy interesante, lo recomiendo en el libro,
Decía que nuestro cerebro no distingue lo que es realidad o lo que es virtual. Llega un momento en que decide que lo que es virtual, aunque sea evidentemente digital, lo percibe como real. Y dice, y esa es la razón por la que nos espantamos en las películas de terror. Sabemos que no es real el monstruo, pero nos espanta. Esa es la razón por la que lloramos en películas sentimentales. Sabemos que no se murió el actor, pero lo sentimos así, porque nuestro cerebro decide que eso es real. Y eso es bien importante y por eso ayuda la realidad virtual y la realidad aumentada. Nos permite crear espacios donde podemos no solo visualizar elementos que son digitales pero se perciben como reales. Podemos interactuar con ellos o podemos simular ambientes. Imagínense que puedan simular ambientes para ver cómo la gente reacciona ante las alturas, ante la presencia de insectos, ante una multitud, ante un escenario de soledad. Pero bueno, acá pongo a lo mejor algo que relacionado tal vez con temas psicológicos, pero que pueda simular con cosas en las cuales se tendría que tener un gran laboratorio y que las podemos hacer con gemelos digitales. Y entonces hace que las personas se enfoquen en los estímulos que se están generando con una experiencia bien diseñada, y esto es de lo más importante de las experiencias inmersivas. Se abstrae de distracciones. ¿Y por qué digo que es importante? Bueno, perdón. Y básicamente así es un aula virtual. Tenemos un visor que puede estar adaptado con un teléfono móvil. No siempre tienen que ser los visores que tienen su procesador. Hay algunos que les pones un teléfono móvil y ahí está la aplicación. Y tú estás percibiendo elementos virtuales que te van generando una experiencia a través de elementos que vamos a ver a continuación. Y sobre todo que te puede estar dando los resultados en tiempo real. Tenemos unas experiencias para armado de componentes y te va diciendo lo armaste bien en ese momento, esa pieza no va ahí, o simulaciones de interactuar con personas y va viendo cómo vas contestando la interacción con una persona simulada, un bot o alguna cosa de ese tipo. Entonces los escenarios son infinitos, pero quiero regresarme a que nos abstrae de distracciones. Y aquí es donde entra el pilar de neurociencia. Lo que me han enseñado las personas de neurociencia que he hablado es que la última parte que se desarrolló y que nos hace diferentes a los seres humanos, que es el neocórtex, que es donde reside la razón, tiene 5 capacidades diferentes y que ustedes están aplicando en este momento. 5 misiones. La primera es comprender lo que yo estoy diciendo. Memorizar, tal vez quieran memorizar algo de lo que les parece importante esta conversación, para después recordarlo y después decidir qué van a hacer con ese conocimiento. Pero durante todo ese proceso, el cerebro también está, el neocórtex está tratando de inhibir las distracciones. Es la función más cara del cerebro. Es donde se gasta más energía en el cerebro y se estima que 2 de cada 8 horas en las que estamos haciendo una tarea se van en distracciones. Y ustedes lo pueden ver en el tema de cómo nos distrae el teléfono celular o una persona que pasa o estamos ahí tratando de escuchar una conversación que no es con nosotros. La realidad virtual, hacer un ambiente inmersivo o las experiencias inmersivas por naturaleza, no todo es realidad virtual, nos llevan a un grado de concentración en que nos inhiben de distracciones. Yo digo que el dispositivo de realidad virtual perfecto es el libro. Sin embargo, hay muchas distracciones que a veces no hacen que lleguemos al nivel de flow, al nivel de estar metidos en la historia. Pero una vez que lo logramos, y que liberamos a nuestro neocórtex de las distracciones, podemos comprender, memorizar, recordar y decidir. Pero no siempre tenemos esa habilidad y ahí es donde nos ayuda la realidad virtual. El siguiente pilar del que quiero hablar es el gaming. Ese es otro neurocientífico argentino que habla de los efectos que va a tener la tecnología en nuestro cerebro en el futuro y habla de la importancia de jugar. Jugar es algo que conforme vamos creciendo, vamos satanizando, por decirlo de alguna manera.
desde cómo nos expresamos, decir, oye, esto no es un juego, oye, no estés jugando conmigo. Cuando jugar es algo positivo, porque nos ayuda a tener flexibilidad cognitiva, nos ayuda a estar en un estado de bienestar, a experimentar menos estrés y tiene mecánicas que ayudan mucho en el aprendizaje. Y a mí no me gusta, y nunca van a oír de mí llamarlo gamification. A mí me gusta llamarlo gaming, a mí me gusta llamarlo jugar. Jugar es bueno. Y también se vuelve relevante por esto. Hay más de 3,000 millones de gamers en el mundo. O sea, ya es una parte importante de la población. El gamer promedio no es el chavito de 15 años o de 12 años. El gamer promedio tiene 32 años, o sea, ya es una persona productiva. Ya tenemos entonces un buen porcentaje de personas que están en la vida profesional o que están en la vida o en su parte educativa, que son gamers. El 55% de los gamers son hombres y el 45% son mujeres. Está también más o menos balanceado. Y el 60% juegan videojuegos diario. Y esto es bien interesante. El jugador promedio ha jugado 10,000 horas al llegar a los 21 años. Hay una teoría que dice que cuando alguien practica una disciplina por 10,000 horas, puede llegar a tener cierto grado de expertise en lo que hace. Si tú practicas 10,000 horas de tenis, tal vez no seas Rafa Nadal, pero vas a jugar bien tenis. Si juegas 10,000 horas fútbol, tal vez no seas Messi, pero vas a jugar bien fútbol. O lo mismo con el piano, esas cosas. Y bueno, los gamers han desarrollado habilidades que Jane McGonigal, una desarrolladora de videojuegos y futurista, le llama los superpoderes del gamer. Ay, perdón, ya se fue. Y son estos los superpoderes. El gamer es muy fácil para hacer tejido social, para relacionarse en comunidades. Ese es un superpoder que vamos a necesitar para esas amenazas que tenemos en el futuro. Sentido de colaboración, sentido de pertenecer a una comunidad y de trabajar en conjunto. El gamer tiene un optimismo urgente. ¿Qué significa eso? Es una habilidad relacionada con la resiliencia, porque en el gaming tú te la pasas fallando la mayor parte del tiempo. El 80% del tiempo no estás ganando. Pero en cuanto te vence el reto, tú tratas inmediatamente de volverlo a enfrentar. Y es algo muy diferente a lo que nos pasa en la vida real, por lo menos a nuestra generación, que uno se bajonea cuando no le sale algo bien, pero el gamer no. El gamer va desarrollando esa habilidad de optimismo urgente. Ok, fallé, pero lo voy a volver a intentar y lo voy a volver a intentar porque ya vi cada vez que estoy más cerca. Tiene un sentido de productividad feliz. Ese balanceo de metas, retos y reglas que tiene el gaming, del storytelling, porque una buena mecánica de gaming te lleva a través de una narrativa, el feedback. En un gamer siempre sabe en qué nivel está, siempre sabe cuántos puntos lleva, cuánta vida le queda, en qué nivel está, qué tan difíciles son sus retos y sobre todo participa voluntariamente. Dicen que el gaming es el deseo de enfrentar retos no obligatorios voluntariamente, ¿no? Y eso le lleva a una productividad feliz. Un gamer puede estar durante 8 horas siendo productivo, trabajando, porque entra en algo que se le llama el flow, que el flow es un estado de bienestar que te da un balance entre el reto que te presenta la dinámica que le hablaremos de mecánicas de juego contra la productividad y los resultados que estás obteniendo. Entonces llegas en un estado en que se llama que te pone entre el aburrimiento y entre la ansiedad. Es el estado de flow y te vuelves muy productivo. Y estas mecánicas de juego pueden generar conductas de mucho engagement, de mucha conexión con los estudiantes. Yo tengo varios colegas que se dedican específicamente a hacer juegos educativos por esta capacidad que tiene el gaming. Por esa capacidad que te da, este es un videito. Está muy rápido, pero es pues hacer como quizzes, digo, como cuestionarios, como exámenes,
pero en donde lo vas construyendo es de que creas tu personalidad con un avatar donde te ponen niveles diferentes de dificultad, donde te ponen el reto de que lo tienes que contestar en un tiempo límite, si no si no fallas, y donde siempre te va dando tu nivel de score, ese feedback que te está dando. Entonces, cuando construimos este tipo de experiencias, le ponemos elementos de gaming. Ojo, no estamos poniéndolos a jugar, sino estamos poniendo metas, retos, estamos creando una narrativa y estamos dando un feedback continuo, que es algo que ayuda también mucho en estos temas de aprendizaje. La otra parte, otro de los pilares que tenemos en el aprendizaje inmersivo es el storytelling. Dicen que las historias son el lenguaje del alma. ¿Cuántas veces no hemos tenido aprendizajes de nuestros abuelos, de nuestros profesores, a través de una historia? Porque como dice una autora que se llama Kindra Hall, que tiene un libro sobre storytelling, que las historias perduran y que una lección que aprendes a través de una historia la vas a recordar en el momento que sea importante. Por eso es una herramienta muy poderosa para conectar. Yo recuerdo muchos de mis profesores que me contaban algunas historias. Ay, ¿por qué se regresó? No toqué nada. Algunas historias y las tengo grabadas desde la primaria, ¿no? Algunas anécdotas. Y el storytelling es una herramienta para el aprendizaje inmersivo. No nada más metamos una simulación, sino llevémoslo a través de una historia, porque al ser central la experiencia en la persona es el protagonista de su propia historia. El storytelling hasta ahorita hacía que nos identificáramos con el protagonista. Con estas herramientas tecnológicas, ahora nosotros somos el protagonista. No nos identificamos con él, lo somos. Siguiente pilar, el arte. El arte es una herramienta de comunicación y expresión. Los ambientes inmersivos pueden incluir música, pueden incluir ambientes que son hechos por artistas digitales que estimulen su creatividad, que estimulen su concentración. La música del gaming es buenísima para estar concentrado. Todos los juegos tienen una música dependiendo del nivel en el que estás entrando y te crea sentido de urgencia, te crea sentido de concentración, te crea sentido de suspenso. Y ayuda a desarrollar habilidades creativas que vamos a necesitar en el futuro, como la imaginación y la innovación. Porque hay muchas cosas que va a hacer la tecnología, pero la tecnología no tiene capacidad de imaginar. Tiene capacidad de hacer lo que va aprendiendo, el machine learning famoso, pero no la capacidad de innovar. Cuando creamos obras de arte, nos ayuda a pensar de manera crítica, porque estamos viendo lo que estamos haciendo. Y la tecnología ahora nos ayuda a ser artistas porque nos da los elementos. De repente yo soy muy malo para dibujar, pero con una herramienta que pueda habilitar en un ambiente inmersivo, puedo desarrollar decentemente alguna pintura o puedo modelar alguna escultura o puedo hasta generar música. Nos ayuda, como decía, a mejorar la comunicación. El arte comunica desde visualmente hasta ayudarnos a concentrar y nos ayuda a aprender de diferentes perspectivas. Si nosotros empezamos a desarrollar esta parte artística que nos ayuda también las experiencias inmersivas, vamos a ver también diferentes puntos de vista. Nadie vamos a crear lo mismo. Por más que nos hayan puesto la misma meta, cada quien le va a poner su toque y ese toque está comunicando. Y ese toque nos ayuda a crear inteligencias colectivas. No podía dejar de hablar de la inteligencia artificial generativa, que es la más famosa, que es el famoso ChatGPT o el BART de Google, que está basada en el procesamiento natural del lenguaje y es un modelo de lenguaje que, dada una secuencia de palabras, nos trata de predecir la próxima palabra. Y casi todos tenemos un modelo de lenguaje en nuestros teléfonos móviles. No sé si han visto cuando están escribiendo un WhatsApp, entonces les empieza a sugerir cuál es la siguiente palabra. Y cuando ustedes usan muchas veces la misma frase, por ejemplo, si ustedes ponen buenos, lo primero que les va a sugerir es días. Si ustedes ponen cómo, tal vez lo primero que les va a sugerir es estás.
Yo tengo algunas cosas que repito casi todos los días, como a la hora que me voy a bañar y todo, y ya casi automáticamente me pone me sugiere las palabras. Eso es lo que hace una inteligencia artificial generativa, pero lo ha aprendido de billones y billones de documentos y de información digitalizada que está en el Internet, en libros digitales, en documentos digitales y incluso en Wikipedia. Es curioso, pero solo el 3% de la información que han aprendido estas inteligencias artificiales viene de Wikipedia. Sin embargo, hay algunas cosas con las que debemos tener cuidado, y uno de esos temas, y por eso puse esta figurita aquí, es un efecto que se llama alucinación. La inteligencia artificial generativa alucina. Creo que mi mouse está medio loco. Déjenme desconectarlo mejor. Perdón, ¿eh? Me emocionó con la... Se emocionó con la figurita. No, con la exposición está todo encantado, entonces ya quiere avanzar rápido. Ah, ok. Adelante, por favor. Por ejemplo, para generar esta figura, yo le pedí, dibújame a Napoleón con su chaleco blanco con mangas blancas. Alguien con más o menos inteligente sabe que los chalecos no tienen mangas. Pero la misión de la inteligencia artificial es generar, no es saber si los hechos son reales o no, sino de todo lo que ha aprendido, lo genera y a veces alucina, a veces no encuentra en su modelo de lenguaje que los chalecos no tienen mangas. Y me generó esto, no me generó un Napoleón, me generó dos. Los dos tienen chaleco blanco. Este tiene mangas blancas, pero este tiene mangas rojas y le puso un tercer brazo con una manga blanca. Esa es la parte en la que tenemos que ser mentores de la inteligencia artificial cuando la utilicemos y tengamos que utilizar el sentido crítico, y eso es lo que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes cuando empecemos a utilizar inteligencia artificial, que hay que desarrollar ese sentido crítico porque la misión de la inteligencia artificial cada vez va a ser mejor, pero todavía tiene ese fenómeno de alucinación y bueno, y tiene sesgos culturales, ¿no? Si tú le pides una imagen de unas personas en una playa, tal vez te ponga las personas que son típicas de un mensaje publicitario, de piel clara, de cabello claro. Entonces, todavía hay muchos sesgos culturales porque tal vez la mayor parte de esta información se ha hecho en culturas diferentes a las nuestras. Entonces, la inteligencia artificial cada vez va a mejorar más, pero debemos tener ese sentido crítico y entender que no tiene capacidad de discrecionalidad, no tiene innovación y no tiene intuición, y debemos orientar, como platicaba hace rato, mucha de la educación a desarrollar ese sentido crítico, ese sentido de innovación, esa creatividad. Por eso la importancia de incorporar el arte, por eso la importancia de entender cómo funciona nuestro cerebro, de introducir el gaming para poderlo hacer. Y uno de los últimos pilares, si no el último, es el sentido de comunidad. La inteligencia inmersiva, el aprendizaje inmersivo nos da un sentido de comunidad porque se comporta o toma elementos del gaming. No sé si han oído hablar de experiencias de gaming como Fortnite, como League of Legends, más para niños Roblox. O sea, ellos están formando comunidades y están aprendiendo a interactuar. Y nosotros podemos aprovechar eso para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque podemos crear espacios virtuales donde participen e interactúen personas con los mismos intereses de aprendizaje, que compartan diferentes puntos de vista. Esto ya pasa en las comunidades, pero con los elementos virtuales tenemos más herramientas para que sea más poderoso, que se pueda brindar apoyo en dudas que tiene el resto de los miembros y entonces crear esta inteligencia, perdón, orgánica, crear esta inteligencia colectiva y crear una base de conocimiento que sea proporcionada por las personas y adivinen qué, para alimentar a esa inteligencia artificial generativa y hacerla más inteligente cada vez. Pero también con el sentido crítico de moderar los tópicos,
para no afectar la salud de la comunidad. Si una comunidad se vuelve maliciosa, se vuelve agresiva, la gente se va a la comunidad. Entonces hay que moderar los tópicos y también para evitar sesgos. Una comunidad se construye cuando todo mundo es valorado, cuando todo mundo es respetado y cuando todo mundo es escuchado. Y a eso también una experiencia de aprendizaje inmersivo nos debe llevar, a interconectar estas comunidades para crear esa inteligencia colectiva. ¿Cómo se crea? Pues se empieza con sembrado de contenido, se llama. Habrá unas personas, hay una conducta que se llama 1990, que se observa mucho en las redes sociales. Hay los entusiastas que publican mucho en una comunidad. Debemos encontrar esos entusiastas que pongan mucho contenido. Hay un 9% que participan eventualmente, que dan su opinión, que empiezan el tema de controversia o que enriquecen la información, pero hay un 90% que están consumiendo el contenido. Hay mucha gente en redes sociales que tú ni te acuerdas que existen, pero están viendo lo que publicas, y lo mismo pasa en las comunidades. Y la misión es que cada vez se muevan del 9% más al 1% y del 90% más al 9%, y que empiecen a llegar más gente a la comunidad. Pero la comunidad también es un elemento importante para el futuro. Y como ven, todo esto está centrado en la persona. La persona es lo más importante. Cómo impactamos, cómo desarrollamos, cómo involucramos a las personas utilizando elementos tecnológicos, pero también metodologías mecánicas y el sentido de comunidad. Porque los grandes problemas que vimos, las grandes amenazas que hay, van a ser resueltas solamente si trabajamos como comunidad. Y los elementos de aprendizaje inmersivo, los elementos virtuales, nos ayudan a empezar a simular esos escenarios para después evolucionar a ser comunidades con inteligencia más colectiva. Y podemos llevarlo a una evolución de aprendizaje participativo. ¿Por qué? Porque ya el docente ya no nada más está limitado a los alumnos que pueda atender, sino con inteligencia artificial podemos crear asistentes virtuales, bases de conocimiento que puedan estar interactuando con la persona. Podemos crear simulaciones en donde él, a través de la narrativa que le vayamos creando, vaya siguiendo la ruta que hubiera querido el docente. Puede aprender haciendo con todas las herramientas de manipulación. Va a estar centrado en el alumno, ya no en el instructor, porque al ser una experiencia inmersiva, y ojo, no siempre es realidad virtual, los juegos, el gaming o las experiencias basadas en gaming también son inmersivas. Y lo hacemos más memorable porque al estar interactuando, al estar participando más, al estar siendo el protagonista de la historia, se nos queda el aprendizaje más en la memoria. Y entonces tenemos esa facilidad de manipular herramientas, de simular escenarios, o sea, como sentirnos frente a un abismo, de viajar por el mundo, de ver los cuerpos, de diseñar ropa, de ver plantas industriales, de ver los efectos de experiencias virtuales en adultos mayores, en viajar a diferentes lugares del mundo, a diferentes lugares del tiempo, o viajar a diferentes lugares del espacio, sin ser un millonario que pague varios billones por subirse a un cohete, y de poder emular esas experiencias y hacerlas más interactivas. Y además, al ser experiencias digitales, nos van a permitir conectarnos, como ahora nos los permiten los Zooms, como ahora nos los permite todas estas herramientas como las que estamos usando ahorita, pero conectarnos de manera interactiva, de vernos a lo mejor de manera similar a nuestra persona, o a lo mejor en la manera de un avatar. Un avatar es una representación de nuestra, no necesariamente nuestra identidad, sino de lo que queremos mostrar en ese mundo virtual. Un avatar también comunica. Hay unos que pueden hacerlo muy apegado a su personalidad, hay otros que lo hacen como un alter ego o como algo que quieren comunicar como un gusto, una afición. Entonces, eso es lo que nos proporciona el aprendizaje inmersivo y tiene sus beneficios. Es más eficiente. Se ha comprobado que una hora de aprendizaje inmersivo
equivale a 5 horas de aprendizaje tradicional, pero es muy sobre todo porque inhibe las distracciones, aumenta la retención, genera mayor conexión, sobre todo por la parte de simulaciones. Nos han pedido aplicaciones para simular, sobre todo en la parte corporativa, para simular situaciones como atender clientes problemáticos, clientes estresados, hasta clientes borrachos, ¿no? Uno no lo pidió. Una compañía de tiendas departamentales dice, es que a veces nuestros repartidos se encuentran con gente borracha. ¿Por qué? Porque pasa como el ejemplo que ponía Patty, como los simuladores de vuelo. Si tú vas enfrentando esas situaciones, tu cerebro se va habituando a eso y ya cuando llega la realidad, ya estás más o menos familiarizado con esa parte. Nos permite personalizar la experiencia educativa y con la inteligencia artificial podríamos tener hasta un asistente para cada tipo de alumno, para cada tipo de alumnos, para apoyar en la asistencia a alumnos. Hay muchas tareas que son fáciles de resolver con bots, con inteligencia artificial, con elementos virtuales, que podrían quitarle esa carga al docente para desarrollar las capacidades que nos van a ayudar a resolver los problemas del futuro. Puede hacerla más inclusiva. Hay casos muy interesantes. Yo he querido participar, pero no he encontrado a los especialistas en esto. Yo soy más especialista en tecnología y en cosas como las que he hablado, pero lo puede hacer más inclusivo. Puede darle la capacidad de participar a gente con discapacidades auditivas, visuales, motrices, y puede ser escalable. Podemos hacer un laboratorio que podemos llevarlo más adelante, podemos hacer experiencias y cosas costosas de manera digital que se vuelvan alcanzables y replicables y que puedan llegar a más gente. Y bueno, puede ayudarnos a disminuir la brecha digital, porque ustedes dirían, pero ¿cómo si necesitas tecnología sofisticada? Yo tengo un colega, es un chileno que está haciendo un doctorado en educación en España, no me acuerdo en qué ciudad, y él se lleva sus lentes de realidad virtual a comunidades marginadas para replicarles el aula a alumnos porque no hay una escuela, porque no hay elementos tecnológicos, y entonces él replica varias experiencias educativas para zonas marginadas. Parecería que no es congruente, pero eso es real. Porque tiene un retorno de inversión. Es más fácil crear un laboratorio digital que poner un laboratorio real con maquinarias y todo. Es menos riesgoso echar a perder un elemento digital que echar a perder un elemento real, y de ahí viene esa parte, ¿no? Y por último, pues quisiera cerrar diciendo que el aprendizaje inmersivo es una herramienta. No quiere decir que todo el tiempo la gente va a estar metido en una experiencia inmersiva, sino debemos buscar los escenarios en donde sea más efectivo, sobre todo esos que requieren simulaciones, que requieren recrear ambientes que son complejos de tener en la vida real, pero que nos debe ayudar a formar personas empoderadas y desarrollar creatividad, intuición e innovación, cosas que nunca van a hacer las máquinas, porque eso es lo que vamos a necesitar para resolver los grandes problemas de un mundo que aún no existe, que va a tener problemas que todavía no existen, pero que los vamos a poder anticipar si simulamos. Hay experimentos muy interesantes. Uno fue sobre una simulación que se hizo de una pandemia en el 2010, que era, adivinen, sobre una enfermedad respiratoria de alcance global y que iba a afectar varias de las actividades. Una diseñadora de videojuegos diseñó una experiencia basada en gaming, en donde se unieron 10,000 personas y cuando llegó la pandemia del COVID, varias se comunicaron con ella y les dijeron, el haber simulado esa situación me dejó mejor preparado para enfrentar la pandemia real y no sufrirla tanto. Y ya tenía preparadas varias soluciones, ya tenía preparadas varias alternativas. Entonces, ese tema de simulación, de anticipar y resolver problemas en simulaciones, nos va a ayudar para enfrentar lo que viene, lo inimaginable, y pensar en lo impensable, para generar capacidades ampliadas, habilitadas por aprendizaje y por aprendizaje inmersivo. Y estamos en una época envidiable.
Antes las personas vivían y morían en un mundo que no tenía cambios significativos. Hoy, y bueno, aunque ya no soy un chavo, pero me ha tocado nacer, vivir y me va a tocar morir en un mundo que está teniendo muchos cambios. Entonces, hoy es la oportunidad de empezar a adoptar esto. Y bueno, esa es la charla que les quería compartir. Eso es lo que hemos aprendido en esta ruta del aprendizaje inmersivo y apenas es el comienzo, pero va a evolucionar muy rápido. Y como decía también esta diseñadora de videojuegos, así como evolucionó la velocidad de transporte en el humano, porque a lo mejor lo vemos muy lejos, pero cada vez las brechas se cierran más. Durante decenas de miles de años nos movimos a la velocidad de nuestros pies. Después, por siglos, nos movimos a la velocidad de los caballos. Pero en los últimos 100 años nos movimos a la velocidad del carro, de los barcos, del avión y de los cohetes interestelares, ¿no? O sea, nos fuimos de una velocidad de 40 kilómetros por hora a una velocidad de 28,000 kilómetros por hora en solo 100 años. Y así nos va a pasar con la tecnología. Por eso esto es tan cambiante, esto es tan relevante y los invito a que lo experimenten. Y bueno, Pati, esto es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Realmente nos has bombardeado de una gran cantidad de información, de datos y de elementos de reflexión. Definitivamente el COVID nos cambió la vida y en la educación modificó tanto las formas de enseñar como de aprender. Hizo el COVID un uso intensivo de las tecnologías, pero curiosamente, como no fue planeado, sino fue improvisado, entonces, por un lado, aquellos que tenían posibilidades y condiciones de desarrollar más y mejor, pues, aprovecharon las condiciones, mientras que otros empezaron a arrancar, pero sin embargo, el cambio está dado y esto me parece como muy, muy significativo. Hay un elemento importante que quiero destacar de aquello que estás diciendo, de que nos compartiste, en el sentido de que la tecnología lleva un ritmo y los cambios en la educación son lentos. Vamos siempre detrás de la tecnología. La importancia de la interacción para construir experiencias de adopción del conocimiento es un elemento fundamental en esto del aprendizaje inmersivo y nos lo explicaste a través de diferentes ejemplos, de diferentes formas de abordar la temática. Bueno, otras pequeñas reflexiones sobre esto que estás diciendo, que el proceso del conocimiento o la transformación de la información para que se convierta en aprendizaje cuando pasa por elementos metacognitivos, al comprender, procesar, transformar y aplicar en la resolución de problemas es cuando realmente nos damos cuenta que hemos aprendido y con estas estrategias, con estas herramientas de apoyo, pues evidentemente nos simplifican la vida. Y esto está muy vinculado con el tema de que jugar es bueno, que aprendemos jugando y que el ejemplo que nos diste de los niños pequeños es muy claro e ilustrativo, ¿no? Un concepto más que mencionaste y que me llamó mucho la atención porque pocas personas lo toman en cuenta es esto del storytelling, ¿no? Que tiene como característica que permite a la audiencia interactuar con la historia, es decir, generar historias paralelas, reflexionar acerca de los paradigmas tanto comunicativos y tecnológicos que impactan en la educación, pues evidentemente nos genera también interrogantes de largo alcance, ¿no? Estamos hablando de nuevos lenguajes, estamos hablando de convergencia digital, en fin, hay un montón de elementos y de conceptos que pusiste en la mesa que me parece que vale mucho, mucho la pena ampliar y profundizar y espero que algunos de estos temas se recuperen en las preguntas porque ya me están llegando varios. Sí, Perdón, adelante. no, y por eso, no sé si se acuerdan del modelo circular, porque muchas veces la gente piensa que el aprendizaje inmersivo es solo tecnología. Y bueno, yo hablo también del metaverso y tengo un modelo similar. Digo, el metaverso en el aprendizaje inmersivo necesita de todos. Necesita de los que puedan formar comunidades, necesita de los que puedan hacer narrativas. Yo soy malo contando hasta chistes, ¿no? Y necesita de artistas,
necesita de todo esto. Todos podemos formar parte del aprendizaje inmersivo y, y eso lo hace inclusivo, pero lo hace muy rico, ¿no? Exactamente. Y un elemento adicional es, ok, nadie aprende por nosotros, tenemos los elementos y es un proceso mental, cognitivo, intrínseco, etcétera, pero este elemento del sentido de comunidad es importante porque permite que se participe, se interactúe, se intercambien ideas para construir nuevos conocimientos. Es decir, si tú desde tu área de conocimiento, desde tu experiencia personal o profesional, compartes desde tus propias lecturas, ni siquiera tienes que ser el gran experto del tema, sino que vas recuperando tu historia personal, te permite generar nuevas cosas al compartirlas, al socializarlas, y esto, bueno, pues son elementos que entiendo el aprendizaje inmersivo busca, ¿no? Llevar a la Ujú. participación, hacer cosas, tomar en cuenta las características del usuario y bueno, que apoya evidentemente a la memoria. Y un dato que tomé nota también sobre esta relación de 5-1 sobre la respuesta en el aprendizaje, de cómo en el aprendizaje inmersivo es mejor, haciendo una comparación equivalente al 5-1, ¿no? Varía, sabemos perfectamente que no son reglas rígidas, que varía de persona a persona, pero son, bueno, pues aspectos súper importantes e interesantes a tomar en consideración. Entonces, como ves, diste pie para muchísimas cosas. Yo tomé notas de algunas de ellas que me permití compartir para un poquito retroalimentar y reforzar tu exposición. Te agradezco No, muchas gracias. muchísimo. Tenemos algunas preguntas, te las voy a leer. Unas las tengo, unas me las mandaron por correo y otras las tengo por WhatsApp, entonces las voy a combinar. Ujú. Algunas las bajaron directamente del del Face, pero bueno, van. ¿Te parece que te las lea de conjunto y tú ya decides cómo las vas abordando? Y si llegan nuevas, Ajá. pues las voy presentando. O de Ok. una a una, como tú prefieras. Tú dime. Pues a lo mejor de una en una Vale. para... Espero que no me lleguen después unas que ya fueron resueltas antes, pero va. Ok. Dice, hay productos donde se combina la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Cuál es la diferencia? Y nos podría dar algún ejemplo. Ajá. La, Hay algo que se llama realidad mixta, que es donde se combinan, pero bueno, para explicar la realidad virtual es un ambiente totalmente inmersivo que te abstrae de la realidad y te lleva a una realidad alterna, una realidad digital que percibes como real. Típicamente te pones unos lentes que te aíslan y que no ves nada más allá de lo que te muestran los lentes. La realidad aumentada es a través de un tipo diferente de lentes o la más popular es a través del celular, en donde a través de la cámara estás percibiendo la realidad o estás viendo la realidad, pero te pone elementos virtuales con los que puedes interactuar sin que, sin que se pierda la realidad. Aumenta tu percepción de la realidad, porque a lo mejor estás en un parque y te pone artefactos, te pone rutas, te pone guías para que vayas siguiendo la narrativa, el storytelling y las interacciones, pero nunca te aíslas de la realidad. El Pokémon Go, no sé si algunos lo jugaron, eso era muy interesante y que era un fenómeno que hace muy bueno las mecánicas de juego y estas realidades, que es inducir conductas. Se acabó con el mito del gaming sedentario. Uno de mis colaboradores caminó 15 kilómetros en un día para colectar Pokémones, al otro día tenía calentura, ¿no? Ay, pobre. Sí. Y reunió gentes desde los 10 años hasta los 70 años, ¿no? Porque yo tengo varios Pokémoníacos aquí en el equipo, ¿no? Qué interesante. Gracias. Mira, aquí tengo otras. Dice, hablando de los videojuegos, dice, se dice que los videojuegos son una forma clásica de tecnología interactiva. Ajá. El gaming tiene posibilidades educativas en la educación superior sin que los usuarios se enganchen más en el juego que en el objetivo de aprendizaje. Sí, por supuesto. El tema es el diseño de la mecánica de juego. O sea, al final una mecánica de juego debe diseñar cuál es el objetivo. Los videojuegos comerciales, su objetivo es que pases la mayor parte del tiempo jugando. En un proceso educativo, tú lo que buscarías cuál es el objetivo y la conducta que quieres inducir
o el conocimiento que quieres hacer y llevar la narrativa del juego hasta que se logre ese objetivo. A lo mejor, dependiendo las capacidades de cada persona, el ambiente donde estén, a lo mejor el tiempo que se pasa en el juego es más largo o menor, porque pues no todos pueden superar el reto que tú les pongas, que es parte de las mecánicas, de la misma manera, pero lo padre del juego es que de un juego bien diseñado, es que lo van a seguir intentando. O sea, a ti se te cae el Mario Bros al precipicio y en cuanto te vuelva a aparecer, quieres volverlo a hacer, ¿no? Porque dices, ya me di cuenta que si hubiera brincado antes lo hago. Entonces eso es lo padre. Pero es hacer un buen diseño y marcar hasta cuándo es el objetivo que quieres lograr y lo puedes incluso ir dosificando, ¿no? Como son los niveles, o sea, hasta que no pases un umbral de tiempo, no puedes seguirlo jugando, ¿no? Hay varias maneras y es por diseño. Exacto. Y hablando de niveles, estamos refiriéndonos también a los niveles del juego, niveles de dificultad y los niveles de aprendizaje y los niveles de Ujú. atención también que va captando por parte de los usuarios, que esto me parece como Sí, bien interesante. sí, digo, nada más para reforzar eso, una mecánica de juego bien diseñada va poniendo un grado de dificultad alcanzable y que te permita, si no pasarlo a la primera, porque debe ser un reto, si no se vuelve aburrido, Ujú. que te permita ir desarrollando en la repetición la habilidad para que al segundo o tercer intento lo superes. Excelente. Aquí hay otra que también se relaciona con eso. Dice, ¿de qué forma podría converger el gaming con la inteligencia artificial y la educación? ¿Mm? Bueno, de mucho de lo que se espera del gaming es crear estos elementos de retos y de crear algo que antes le llamaban no playing NPCs, que son personajes que no juegan, pero que son como asistentes virtuales. Muchos juegos, no sé si sean gamers, pero muchos juegos no tienen instructivos. O sea, tú entras y juegas, pero te van poniendo diferentes personajes y tú sabes que si te acercas a ellos, te van a dar asistencia. Y esos pueden estar, y ya estamos haciendo cosas que estén habilitados con inteligencia artificial para dependiendo los motores de videojuegos sobre lo que se construye esto, me regreso antes, son una ametralladora de métricas y de indicadores que te van diciendo el pulso del jugador. Entonces, de acuerdo a eso, la inteligencia artificial puede interpretar en qué momento estás y te puede dar asistencia para que vayas avanzando a través del proceso que quieres lograr, del objetivo que quieres lograr, para que no te trabes, ¿no? Porque si te atrabas, se pierde toda la intención de un juego de aprendizaje. Entonces, la inteligencia artificial va a converger en lo más pronto en estos asistentes virtuales que te van a estar guiando, pero lo más revolucionario, que todavía no le hemos hallado a eso, porque requiere un poco más de inversión de tiempo, te va a ir creando tu escenario al frente. Ok. Técnicamente ya es posible, porque la inteligencia artificial puede crear figuras, puede crear historias, puede crear todo. Entonces, imagínate que conforme tú vas por un caminito, así me gusta explicarlo, te va poniendo bloques nuevos que no estaban creados, que los va creando en función a tu experiencia, en función al grado de dificultad y personalizándolo a tu ritmo de estudio. No todos tenemos el mismo ritmo. Y entonces en eso la inteligencia artificial va a ir aprendiendo cuál es tu ritmo, qué es lo que te falta y te va a ir creando ese caminito enfrente para llevar la cadencia que tú necesitas. Sí, Espero haberlo contestado. sí, sí, claro, se trata de los asistentes virtuales que te van ayudando a encontrar la resolución del problema sin darte Ujú, la respuesta, sino ayudarte a encontrarla, apoyándote, dando herramientas que te ayuden a razonar, a procesar y a buscar exacto. la resolución, ¿no? Bueno, dice acá, entendemos que hacer uso de estas tecnologías para lograr el aprendizaje inmersivo, donde el usuario interactúa con diversos elementos, requieren de conectividad. Ujú. ¿Qué tan accesible o qué condiciones deben darse para que realmente sea efectivo? Hay, hay dos formas. Una es, hay experiencias que son online, conectadas, sobre todo las de que ahora les llamamos metaversales, pero hay muchas que
bueno, requiere una conectividad preliminar, que descargues la aplicación y se queda en tu dispositivo, ya sea en tu teléfono, ya sea en tus visores, y y ya no requieres la conectividad para hacerlo, que es lo que hace este amigo chileno, ¿no? Descarga todas las aplicaciones en los lentes y se los lleva a las comunidades marginadas. Evidentemente, y no hay que dejarlo de lado por entusiasmarnos con el aprendizaje digital. Digo, inmersivo, hay una brecha digital. Es una realidad y más en nuestros países. Entonces, yo creo que, y hace poco di una conferencia en un congreso de pedagogía, más sobre inteligencia artificial, pero se relaciona, tiene que ser un esfuerzo entre el sector educativo, entre el sector de tecnologías de educación y entre autoridades educativas, para que se puedan crear segmentos de tecnología para cada segmento de accesibilidad digital. Porque hay cosas que se pueden hacer muy sencillas, tan fáciles como ya un móvil, ya casi todo el mundo puede tener un móvil. Hay otras que pueden ser más sofisticadas, pero no dejan de ser inmersivas ambas, ¿no? Porque hay una imagen. ¿Me puedo regresar un segundito a la aplicación? Sí, cómo Digo, a no. la presentación. Con gusto, con gusto. Hay una imagen que no enfaticé y de que no todo es inmersivo. Esta imagen, y me faltó explicarla. No sé si ven este muchacho. Ujú. Este es un gamer que lo estuvieron filmando y esa es su expresión justo al momento de vencer un reto que estaba siendo obstaculizado. Digo, que le estaba costando trabajo pasar, que en gaming le llaman un epic win. O sea, es una mirada de concentración, es una mirada de que ya está cerca del logro y no tiene un visor puesto, está inmerso en la concentración. Entonces, es el diseñar este tipo de experiencias de acuerdo a la realidad que esté viviendo cada comunidad o cada sector. De experiencias y de emociones, ¿no? Porque la expresión Ajá, es bien significativa, bien sí. significativa. Desde emoción, desde angustia, es como que te representa muchas cosas, ¿no? Concentración. Una gran concentración, hasta que respira, detiene el aire con Ujú. su gesto, en fin, ¿no? Puede prestarse para muchas posibles lecturas de la propia imagen, ¿no? Pero es bien importante que el diseño sea con ese círculo. Si no, Exactamente. ponemos realidad virtual, y es más, algunas cosas pueden compensar la falta de otras. Yo por eso digo, el libro es el dispositivo de realidad virtual perfecto, ¿no? Sí. O sea, yo disfrutaba mucho Julio Verne y yo me sentía en viaje al centro de la Tierra, me sentía Axel y se me antojaba la comida del profesor Lindbergh y todo eso, ¿no? Cuando Bien, llegas a tener ese grado de concentración, que lo da una historia bien contada. bien contada y además saberla leer y saberla interpretar y además, bueno, te desarrolla muchísimo la imaginación, Ujú, la lectura, que es también algo que no debemos dejar de lado nunca jamás, ¿verdad? Bueno, eso decimos los adictos a ujú, la lectura y sí creemos que pues siempre te dará cultura, te da elementos de formación, de concentración, de aprendizaje, claro. invariablemente. No importa qué tipo de lectura, todas te aportan algo. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿quién desarrolla los productos educativos o de capacitación para el aprendizaje interactivo? Y antes de llegar a los usuarios, ¿quién los evalúa o cuál es el mecanismo de validación de los contenidos? Bueno, mira, nosotros no hemos hecho aplicaciones comerciales, bueno, sí comerciales sí las vendemos, pero ¿cómo decirte? No las hemos productizado, las hemos hecho a la medida. Entonces, involucramos personas con estas capacidades del círculo, algunas del equipo, algunas externas, y y trabajamos con las áreas que van a consumir la aplicación para que nos ayuden a evaluarlas, ¿no? No hemos desarrollado algo que digamos, ahora vamos a sacar la aplicación para que la usen todas las escuelas, entonces más es en la medida y es un esfuerzo colaborativo.
Y todo esto va a ser un esfuerzo colaborativo porque implica diferentes disciplinas. Implica lo que sí tenemos, por ejemplo, es escritores, alguien de neurociencia, para que no, como dicen de Pokémon, ¿no? Que no te quede alucinado los efectos visuales y te den convulsiones, gente, artistas digitales, músicos y según el tipo de aplicaciones, como vamos conformando el equipo, a veces con propios y a veces buscamos ayuda. Y muchas veces nos quedamos en algunas otras experiencias cortos. Algo que me han pedido, sobre todo en el sector salud, es experiencias, porque estos temas inmersivos a lo mejor ya no es tanto aprendizaje, pero ayudan mucho a retrasar la pérdida de habilidades cognitivas en adultos mayores, pero yo no soy experto en esa parte, ¿no? Y también ayudan mucho a ser más llevaderas y incluso hasta mitigar el dolor de personas que tienen enfermedades graves como cáncer. Me han pedido que cree aplicaciones para gente que toma quimioterapia, pero yo no soy experto en esa parte, ¿no? Entonces me quedo corto. Pero en la parte de aprendizaje sí trabajamos junto con quien nos lo solicita y es un esquema de colaboración. Sí, está muy bien. Vas respondiendo a las necesidades del usuario, ¿no? O sea, lo Ujú, que te están solicitando con una serie de elementos que te dan para que tú puedas desarrollar esta aplicación y entonces puede ser incluso hasta el ensayo del error, porque si está respondiendo excelente, si no se le hacen ajustes para que responda a ujú. la solicitud directa. Ok, lo entendemos Y, y- perfecto, muy bien. y los datos que quieres obtener, por ejemplo, una aplicación para armado de muebles que hicimos para una tienda departamental, ¿no? En donde está el mueble armado, junto está el otro mueble, y conforme se va equivocando, pues va mandando indicadores y todo. Y también hay un video al frente que era lo único que usaban antes, un video de alguien mostrando cómo se armaba, pero fue más efectivo el que estuvieran armándolo, ¿no? Ujú. Fíjate que yo creo que como hiciste mención de tu conferencia de la inteligencia artificial, hay una pregunta específica de inteligencia artificial. Dice, ¿por qué hay mucha resistencia en el profesorado en utilizar la inteligencia artificial? Bueno, no podría hablar en nombre de los profesores. Yo hablo en nombre mío porque es curioso porque yo sí marco, hay un término que se llama hype, que es que se elevan un montón las expectativas y el entusiasmo, y yo soy de los que no están hypeados por la inteligencia artificial. Y sin embargo, me invitan a dar conferencias tanto en la parte académica como en la parte empresarial de hablar de inteligencia artificial. Yo creo que la resistencia viene porque le estamos dando capacidades que todavía no tienen, o le estamos dando superpoderes. La inteligencia artificial hace tareas repetitivas más rápido que una persona. Y la inteligencia artificial generativa, como lo expliqué, genera cosas inexactas. Yo lo que digo en mis conferencias, no es muy buena para cuando quieres, bueno, cuando no la has procesado, cuando no le has dado tú tus propios datos, cuando la usas del Internet, no es muy buena para información basada en hechos. Ahí sí te dice como el meme, no puedo, estoy chiquito, ¿no? No puedo, soy un simple modelo de lenguaje. Y entonces a lo mejor la contrastan los docentes que son especialistas en eso y pues dicen, no, pues no me está sirviendo, ¿no? Pero es que yo no tengo la lámina a la mano, pero voy a tratar de hacerlo. Lo que está pasando es que tratamos de usar la inteligencia artificial como el Wikipedia o como el Rincón del Vago, y de lo que sale de ahí lo llevamos directamente a la tarea. Pero debe haber un proceso que le llamo de curado, que verifique esa parte y ya después la lleve a la tarea, al trabajo, al ensayo. Y eso además enriqueció a la inteligencia artificial para que la siguiente vez ya se pueda ir directo, pero a lo mejor no la siguiente vez dentro de un tema de interacciones. Entonces, yo lo veo como una herramienta que te ayuda a hacer cosas más rápido, que te ayuda a bloquear, a romper lo que se llama el bloqueo del escritor. Yo la uso mucho. A veces no sé cómo empezar una idea y me da la idea, pero mi entregable final es totalmente diferente. Yo creo que hay que empezar a usar, hay que empezar a aprenderla,
Es inevitable que va a llegar, pero es más artificial que inteligente, ¿no? Eso es también algo que digo mucho. O sea, hay que mencionarlo, es una realidad, tenemos ejércitos de gente en Kenia etiquetando y haciendo que aprenda la inteligencia artificial en Kenia y creo que en algunas partes de Asia, porque se necesita alimentar. Y entonces el rol del académico va a ser alimentar, va a ser curar esa inteligencia artificial para que sea cada vez más efectiva. Y le ayuden cosas repetitivas, a lo mejor calificar exámenes digitalizados, a lo mejor responder preguntas de una clase, alguna cosa de ese tipo, ¿no? Y hay una cosa muy importante, la inteligencia artificial no solamente es el uso del GPT, que muchas veces se Ah, está no. confundiendo o se está focalizando solamente ahí. La inteligencia artificial representa muchísimas cosas y también algo que vale la pena señalar, no es nuevo. Igual desde el siglo pasado, me parece, el otro día leí el dato, pero no lo recuerdo con precisión, como desde los 30 ya se empezaba a trabajar, incluso se genera el concepto y se empieza a procesar. Y luego ahorita los mismos expertos tienen dudas si se soltó muy pronto el uso porque no se ha preparado a la población para hacer un uso adecuado, oportuno, selectivo de este tipo de herramientas, ¿no? Pero bueno, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Agradecemos el interés mostrado a quienes nos Sí, muchas acompañan. gracias. Y como diría Jean Piaget, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Y hemos visto varios ejemplos de ello con tu presentación, Valentín. Muchas gracias por tu participación. Fue muy interesante conocer sobre las aplicaciones tecnológicas para el logro de aprendizajes inmersivos y significativos. Y gracias por no centrarte solamente en la tecnología, sino tomar en cuenta a las personas. Nuevamente agradecemos a todos su presencia, a quienes nos acompañaron en vivo a través de Facebook Live, de la UDUAC. Recuerden que podría consultar y ver nuevamente el contenido de este webinar mediante la página de YouTube de CECELI. No sé si quieras dar algunas palabras de despedida. Bueno, agradecer la oportunidad para mí es un honor, ¿no? A mí siempre que me invitan a estos temas tengo el síndrome del impostor. Digo, es un foro tan importante que hago yo aquí, pero bueno, espero que haya sido de valioso o de algún valor lo que les comenté. No sé si pueda, pero dar mis redes sociales, sobre todo para quien quiera aprender más. Yo publico mucho contenido, soy LinkedIn Creator y publico profesionalmente en Twitter y en LinkedIn y me pueden encontrar como @Valentín Valle, bueno, en X, ya no es Twitter, en X, y en LinkedIn como Valentín Valle. E Pues, incluso hace poco publiqué una lista de los libros que me han ayudado a entender este tema de las realidades extendidas y todo. Por ahí pueden encontrar un videíto donde publico los libros que me ayudaron a entender esto, desde las realidades extendidas, el gaming, la tecnología calmada, que es una teoría muy interesante. Entonces, pueden seguirme ahí en esas redes sociales. Y nuevamente, muchas gracias, Pati. Para mí fue un gusto haber estado aquí. pues Disfruté desde mucho la luego conferencia. que, no, por favor, y nos digas desde luego que nos aportaste muchísimo. Gracias nuevamente. Hasta pronto para todos. Hasta la vista.